corporación, señores cronistas oficiales, amigos, amigas, público presente, buenas tardes, bienvenidos y gracias por su presencia una vez más a este aula abierta. Y por supuesto, gracias a don Luis de la Vega, director de este aula abierta. Por tercer año consecutivo nos volvemos a reunir una vez más en este aula por la que ya han pasado muchos de los avatares de esa gran historia que alberga nuestra ciudad, nuestro Aranjuez. Porque en un pueblo, en una ciudad, no solamente es preceptivo el mantenimiento de sus calles, edificios, servicios, etc. Tan importante como eso es mantener su cultura, su tradición y su legado histórico en general. Y esa es precisamente la misión de este aula abierta, contribuir al mantenimiento de ese legado histórico que todos hemos heredado y por lo tanto a todos nos corresponde conservar. Unos lo harán desde una tribuna exponiendo sus trabajos, otros lo harán escuchándoles, otros incluso se animarán y se subirán a este maravilloso carro que no es otro que conocer a Aranjuez bajo todos sus aspectos, ámbitos y avatares. Y este es precisamente el caso del ponente de hoy, Manuel Martínez, que es un ribereño al que un buen día se le despertó ese deseo de conocer y saber más. Desde el silencio y el trabajo constante, poco a poco fue adquiriendo un profundo conocimiento de nuestra historia. Persona estudiosa, trabajadora, con la humildad de los grandes y ante todo con una educación exquisita. Los que le conocen saben que esto es así, no estoy haciendo ninguna educación, no me estoy inventando nada, así es Manuel. En la actualidad presta sus servicios en nuestro ayuntamiento, pero su pasado como profesor de educación vial se deja notar en el libro didáctico que imprime en sus intervenciones. De su mano vamos a recordar aquel Aranjuez en blanco y negro a través de las imágenes de Nodo. Creo que todos los presentes hemos conocido el Nodo, aquel noticiario documental que de manera obligatoria se exhibió en todos los cines de España previo al pase principal de la película, desde el año 1943 hasta el año 1976. Si bien es verdad que de manera voluntaria y ya en color continuó proyectándose hasta el año 1981. Aquel noticiario con su peculiar sin sintonía de cabecera, todos lo recordamos, quien no lo ha tatareado o ha tratado de tatarearlo y silbarlo porque es un rato, y sobre todo aquel lema, el mundo al alcance de los españoles. En aquella España donde las cosas estaban muy limitadas, se nos abría el mundo a través de aquel nodo en blanco y negro. El nodo tenía una misión principal y era dar a conocer todo lo bueno que había y hacíamos en España. A nadie se le escapa que todos hemos sabido de la existencia de nuestros pantanos gracias al nodo. Pero además de realzar en estas proyecciones determinadas figuras y personajes del mundo de la política, de la moda, del deporte, también nos mostraba lo bonito de nuestros pueblos junto con alguna que otra desgracia o tragedia que había ocurrido en los mismos. Inundaciones, roturas de presas, etc. Y de todo esto es de lo que Manuel Martínez nos va a hablar. De las veces que Nodo ha visitado nuestra ciudad y de las imágenes que por una u otra causa dejaron grabadas. Además, nos va a servir para conocer no solamente una parte de la historia de aquellos años de nuestro pueblo, sino también para comprobar la evolución que nuestra ciudad ha experimentado desde entonces. Es mucha materia la que tenemos por delante. No quiero quitarle tiempo a Manuel y, por lo tanto, les dejo ya con él y con su palabra. Gracias. Bien, ¿se me oye ahí bien? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, pues lo primero es daros las gracias a todos por asistir un día más a una nueva sesión del aula abierta. Hoy que llueve en Aranjuez, todavía tenéis más mérito. Hoy es un día de lluvia en Aranjuez. Han llovido millones de euros en el cupón de los ciegos y llueve agua también. Podríamos decir que hoy
señor propietario de aquella frase que se decía en Aranjuez cuando antiguamente llovía, en San Fernando y en septiembre, ¿verdad? Y se decía aquello de, si quieres ver llover, anuncia toros en Aranjuez. Pues hoy diríamos, si quieres ver llover, anuncia el nodo en Aranjuez. Fijaros la cantidad de días de sol y hoy casualmente la lluvia. De todos modos, gracias a todos, intentaremos pasarlo lo mejor posible. Esta sala, desde ahora mismo que se han cerrado las puertas, se declara libre de humos, de 155 catalanes y demás. Dejamos los problemas fuera y vamos a disfrutar del nodo. Especiales gracias quiero dar también a Luis, a Lucía y a Tomás, que me ha dedicado unas palabras tan amables, porque han confiado en este trabajo y han creído que merecía la pena que se trajese aquí y hacerlo público para que todos lo sufrierais o lo disfrutáseis. Un día Tomás me ofreció venir aquí y le dijo que parecía que podía ser interesante, y cuando me lo dijo, él se acordará que le dije que no la primera vez, y la segunda y la tercera, y al final Tomás usó su poder de seducción y yo, que me dejé convencer, pues aquí estamos. Para mí estar aquí es un atrevimiento realmente, porque solamente pensar la gente que por aquí ha pasado los dos cursos anteriores, pues a uno le tiemblan las piernas. Así que bueno, iremos haciéndolo lo mejor que podamos y sepamos. Dicho esto, para ir empezando, quisiera hacer una reflexión para que todos nos acordemos del nodo, en aquellos años en los que cuando íbamos a ver una película nos enchufaban el nodo al principio. Esas grabaciones, esas noticias que duraban aproximadamente 10 o 11 minutos, en las que veíamos unas imágenes normalmente en blanco y negro que nunca terminaban. Nunca terminaban. Nosotros habíamos ido allí a ver la de Romano o la de Tarzán y aquello nunca acababa. Bueno, pues aquellas imágenes que nacieron con una idea, con un objetivo de la dictadura de Franco, que era la manipulación, la propaganda y la exaltación del régimen, hoy nos sirven casualmente para un fin muy distinto, y es recordar cómo era Aranjuez en aquellos años. Así que no hay mal que por bien no venga. Bueno, cuando habéis entrado por la puerta, no habéis visto el nodo. Alguien me ha dicho, pero esto no era el nodo, esto no es en blanco y negro. Mirad, habéis visto desde que habéis entrado unas imágenes, un vídeo formado por unas imágenes y una música, un fondo musical que quizá a muchos os sonase, corresponde a un compositor y violonchelista italiano llamado Boccherini, ¿de acuerdo? Boccherini es un compositor que vino a España con 25 años y tiene mucho que ver con Aranjuez. Aranjuez tiene mucho que ver con la música. Podríamos hablar de Joaquín Rodrigo, podríamos hablar de Scarlatti, podríamos hablar de Farinelli, podríamos hablar de Boccherini. ¿Qué novios no se han casado y han ido al altar con la música de Boccherini? ¿Quién no ha visto Master and Commander, que ha usado para la banda sonora música de este autor? Goya en Burdeos. En fin, este señor cuando vino a España, aquí, compuso la mayoría de su obra, y en Aranjuez casualmente dio el primer concierto en nuestro país, una primavera del año 1768. Pero además compuso una obra especialmente concebida para ese baile de los caballitos, el baile de las parejas, que de ahí le debe su nombre la plaza al lado del palacio. También era muy asidua su orquesta y él como director a esas fiestas tan ilustradas que daban los duques de Osuna en su palacio, ¿verdad? Este que está al final de la calle Capitán, ya casi podríamos decir esquina a calle de la Reina. Está en ruinas, todos lo conocemos. Ahí había fiestas donde asistía pues desde Goya hasta Moratín, y ahí venía lo más granado y lo más ilustrado. Y este señor pues venía con su orquesta y amenizaba esas noches, que tenía que ser un verdadero lujo. He querido coger este autor porque tenía mucho que ver con Aranjuez, porque podríamos haber cogido cualquier otro. Y estamos viendo fotos correspondientes a cuadros en color sí, algunos otros no, desde el año 1600 al año 1800. Podríamos detener la imagen en cualquiera de estos cuadros y hablar de ellos mucho tiempo y analizarlos con detalle. Podríamos ir viendo cómo Aranjuez ha ido cambiando y cómo ha ido creciendo en estos dos siglos, del 1600 al 1800. Claro, después de los cuadros vino la fotografía. Sería otro modo de analizar Aranjuez con imágenes. Y después
vino el vídeo. Ya estamos hablando de la fotografía aproximadamente 1850 y el vídeo, el cine, aproximadamente 1900, ¿vale? Los que aguanten hasta el final y no se vayan a ver el fútbol tendrán ocasión de ver, creo, según mis noticias, la primera película rodada en Aranjuez, por supuesto muda, del año 1903. Bueno, y creo que vamos a ir cerrando los cuadros, que ya han dado su jugo, y vamos a ir entrando en materia. Aviso que el nodo, como decía, eran proyecciones anteriores a la película que venían a durar unos 10 minutos. Claro, en esos 10 minutos me venían noticias de todo el mundo. Y Aranjuez, cuando se conseguía meter una cuña, pues andábamos por los 20 segundos, el minuto aproximadamente. Entonces no esperéis vídeos muy grandes, muy largos de duración, pero sí son muy ricos en contenido, ¿vale? Quería avisaros también, por ejemplo, para que estuvieseis atentos a el lenguaje utilizado, ¿vale? El lenguaje utilizado del nodo tan característico, tan pomposo, tan redicho, tan rimbombante, que al final hoy, cuando lo escuchamos, nos parece ridículo, ¿de acuerdo? Curiosidades del nodo, ya Tomás ha dado datos de cuándo se empezó, cuándo se terminó, cuándo empezó el color, con lo cual yo no los voy a repetir, pero sí os digo un dato, por ejemplo, que ya que esto fue un invento de Francisco Franco, con los objetivos que hemos dicho, claro, cuando el régimen vio que este señor alcanzaba una cierta edad y estaba decrépito, hablamos de los años 70, él ya no quería salir inaugurando ningún pantano ni ninguna industria. Entonces, la presencia de este señor en el nodo va con picos según él se encontraba mejor o peor, y al final decae su presencia por este motivo. Bueno, pues nada más que deciros que con el formato del aula abierta de hoy hay una limitación de tiempo, vamos a hacer lo posible por ver lo máximo, pero de todo el material conseguido, que le ronda los 42 vídeos, pues solamente hoy podremos ver unos 23. ¿Vale? Repito que son cortitos y vamos a ellos. Os advierto que vamos a ir en contra del tiempo, vamos a ver primero el más moderno y vamos a ir para atrás, de manera que cada vídeo que veamos va a ser más antiguo que el anterior. De esta manera, el último será el que os decía de 1903. Para empezar, calentamos motores con una de las cabeceras del nodo, que tuvo muchas, no solo tuvo una. Seguro que os suena. Bien, y el primer vídeo que vamos a ver se trata de, a ver si lo encuentro, que esto es lo que se llama perder los papeles, de la piscina municipal que tenemos aquí enfrente, que hoy tristemente está cerrada, y es del año 73 y 75. Vemos el vídeo, corresponde a es un vídeo muy cortito, en el que vamos a ver a unos niños aprendiendo a nadar en esos famosos cursillos que qué niño de Aranjuez no ha aprendido a nadar con ellos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Piscina cubierta de Aranjuez se celebran las pruebas de la natación, deporte incorporado hace 6 años, pero que ya cuenta con los Rigau, Díaz, Melo, nadadores internacionales que un día disputaron análogas finales. Y en fecha no muy lejana será sin duda realidad aquello de que ningún niño español sin saber nadar. Gracias al esfuerzo de corporaciones y entidades públicas, cada día afloran más las piscinas de carácter deportivo, como esta municipal de Aranjuez, donde, al igual que en tantas otras, tienen de forma continuada cursillos de natación que han totalizado dentro de una campaña el número de 32.000 participantes. Bueno, como ya he encontrado los papeles, os cuento lo que iba a contar al principio. Es un proyecto del Polideportivo Municipal que está aquí enfrente,
del año 71, que se financió con unos 60 millones de pesetas de entonces y constaba de varias fases. Quiero hacer mención al ABC, porque voy a hacer un poquito de... Voy a hacer un poquito de parar imagen y contar cosas, no todo va a ser vídeo. Y voy a introducir a veces crónicas de la prensa del momento para ir viendo cómo en esos momentos la prensa trataba las noticias, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, el ABC en el año 72, el día 21 y 22 y 23 de diciembre, nos decía: esta tarde se ha inaugurado la piscina de invierno del Complejo Polideportivo Municipal de Aranjuez. Asistieron al acto el gobernador civil de Madrid, el presidente de la Diputación Provincial, los presidentes de las Federaciones Nacionales de Natación de España y Portugal y autoridades locales. Se procedió en primer lugar a la bendición de la instalación y a continuación el alcalde, señor Clavet Fernández, pronunció unas palabras en las que agradeció la ayuda prestada. Como veis, el nodo recogía esta noticia y el país hacía su crónica. El ABC, perdón. Es que cuando falla la tecnología y hay que estar a tres cosas, pues... Tales que un día disputaron análogas finales. Cada día afloran más las piscinas de carácter deportivo, como esta municipal de Aranjuez. Aprovecho para advertiros que vais a ver en las imágenes quizá personajes conocidos. Aquí, si os fijáis, antes ha salido un monitor muy conocido en Aranjuez. Bueno, y pasamos al siguiente vídeo del año 72. Y ahí tenemos la famosa fuente de la Mariblanca. Antes de hablar de las pinturas de Goya, que es de lo que trata el vídeo del nodo, quiero hacer mención a esta fuente, que era la fuente principal del pueblo, donde la gente iba a recoger agua con sus cántaros. Por ese motivo, ya que la fuente era de piedra de Colmenar, un material poco resistente a los cántaros, que cuando la gente iba a recoger ese agua allí, pues los pilones donde realmente se apoyaban los cántaros, que estaban alrededor de la fuente en número de 4 y situados en los puntos cardinales, pues tienen otro material más duro, como era el mármol, ¿vale? Un mármol de un pueblo de aquí, de Toledo. De los 4 pilones ya, tristemente, solo queda uno, ahí en la fuente, le podemos ver lo que sería la parte sur de la fuente. Y otra cosita que os quería contar sobre esta fuente es la figura que la corona. No siempre ha estado la Mariblanca, no siempre ha estado mirando al mismo sitio. Sabéis que esta fuente es producto de una idea de Fernando VI, y cuando se terminó su obra, pues era él el que la coronaba. A su muerte, Carlos III viene de Nápoles, se hace con la corona, y lo primero que manda es quitar esa imagen de su hermanastro, tampoco es que se llevara muy bien, y la manda a Madrid. Todo aquel, os lo cuento porque todo aquel que vaya a Madrid y quiera ver esta estatua original que estuvo en nuestra fuente desde el principio y que la mandó quitar Carlos III, pues la tiene detrás justo del Museo de Cera, en una plaza que se llama la Plaza de la Villa de París y que corresponde donde está el domicilio del Tribunal Supremo de Madrid, ¿vale? Bueno, y avanzamos un poquito, vamos a ir viendo imágenes de una casa que se sitúa en la calle Infantas y que corresponde a la época en la que Fernando VI, en 1751, ya levanta la restricción de asentarse en este real sitio y comienzan a construirse casas de nobles. Existe un libro de Rafael Díez Ricón en el que nos describe algo interesante. Dice: el duque de Arcos es uno de los miembros de la corte que llega a Aranjuez. Construyó una vivienda uniendo varias que adquirió entre las calles Infantas, Capitán y Real. Con el tiempo se convertiría, junto con otras anejas, en el Palacio de los Alba. Destaca por su importancia la estancia conocida como Salón de Reuniones, cuyas paredes están engalanadas con dibujos murales goyescos. Ahí veis uno de ellos. Están presumiblemente atribuidos a Goya o a algún alumno aventajado suyo. Esto nos cuenta en su libro. Esta noticia se recoge en la prensa nacional de esos años 30 y los expertos en un principio creen que la autoría corresponde a Francisco de Goya.
Posteriormente se comprobó que había una alta probabilidad de que así fuera, pero de todos modos siempre ha quedado la duda. Rafael Díez Ricón nos sigue diciendo en su libro que estos dibujos se encuentran en un salón rectangular totalmente diáfano, nos da las medidas, y dice que el salón de reuniones, así llamado, se encontraba en un estado lamentable. Hasta los años 80 se continuó utilizando como almacén de productos agrícolas, muebles viejos, a modo de desván, lo que ha producido el continuo deterioro de los dibujos. En 1986, la Comunidad de Madrid decidió actuar sobre este edificio para recuperar no solamente el salón, sino también las caballerizas. Y la restauración se llevó a cabo entre los años 88 y 90, con un presupuesto de más de 18 millones de pesetas. Vemos cómo el Nodo recogía esta noticia. Estamos en el real sitio de Aranjuez, donde acaba de descubrirse algo que puede tener un auténtico interés artístico, aunque también es posible que todo quede reducido a la simple anécdota. En un inmueble correspondiente a un antiguo palacio de la Casa de Alba han aparecido unos dibujos que pudieran ser de Goya. Por una parte, está comprobado que el genial pintor aragonés estuvo en Aranjuez frecuentemente, pero por otra parte no deja de ser extraño que si los dibujos en realidad son suyos, hayan permanecido ignorados durante tanto tiempo. A primera vista no cabe duda que estos dibujos y bocetos, conservados con desigual fortuna, parecen corresponder al estilo de Goya en su primera época. Sin embargo, no es posible estar seguros, ya que tanto en pintura como en otras artes siempre hubo copistas hábiles y también artistas que acertaron a confundir al inexperto con excelentes versiones de obras que jamás crearon los maestros, a quienes fueron atribuidas. El problema quizá no sea fácil de aclarar. En casi todo lo que rodea a Goya se funden la historia y la leyenda, siendo a veces muy difícil separar una cosa de otra. ¿Serán realmente de Goya estos dibujos? En cualquier caso, es innegable su belleza, por lo que su descubrimiento puede calificarse de verdadero acontecimiento artístico. Bien, y nos vamos a 1970 y tenemos ahí un taco, un palo de billar para jugar al billar, que su dueño era, como pone ahí, el rey, Fernando VII. Gran aficionado a este juego de billar, pero malísimo. Era el peor jugador del mundo, creo, tengo entendido. Entonces, como siempre ha habido pelotas, cuando el rey echaba alguna partida con la gente, como era tan malo, tan mal jugador, estos pelotas pues le colocaban las bolas cuando uno miraba para que fuera fácil hacer carambolas. Era tan malo que ni así aceptaba. Y de ahí el dicho que todos habréis oído decir: cuando a alguien que se le ponen las cosas fáciles se le dice, así se las ponían a Fernando VII. Este taco de billar le dejo ahí en imagen parado porque es muy curioso. Fue construido de maderas finas, contiene oro, plata y marfil, hasta unas 10.000 piezas. En el Palacio de Aranjuez hay una sala de billar que nos recuerda que este juego fue en sus orígenes un entretenimiento de nobles y de reyes. Y si entre los franceses que divulgaron el juego por Europa hubo quienes se dejaron ganar por los monarcas para adularles, los españoles no les fueron a la paga, y aún se recuerda el dicho popular: así se las ponían a Fernando VII. ...1966, y nos vamos a la capilla de Palacio. Una de las muchas inauguraciones que Carmen Polo, que os sonará quién era, vino a inaugurar en el año 1966, como os decía, un 16 de octubre.
vino por aquí a inaugurar, a la par, las viviendas para trabajadores de Patrimonio Nacional de la calle Valeras, las reformas en el puente colgante, la restauración esta de la capilla, el Museo de Falúas y la rehabilitación del castillo de 1806. De esta capilla-palacio, el álbum guía de 1902 nos decía lo siguiente: la original la construye Felipe II en 1561 con Juan de Herrera, que hizo la cúpula imitando la del Vaticano en Roma, pero esta capilla desaparece cuando Carlos III mandó hacer las dos alas y se hizo la que hoy existe, pero un poco más pequeña. Álvarez de Guindós también nos habla de la capilla y nos dice: fue lo primero que Felipe II manda construir en Aranjuez. La obra se terminó en 1576 y el 30 de abril se puso en la torre la cruz de hierro, con asistencia del gobernador y alcaide de Aceca, el cual subió hasta la torre a poner 3 Agnus Dei que envió el rey para las 3 bolas que están en el pie de la cruz, y permaneció allí hasta que se cerraron, de modo que no pudiesen ser las doradas que están debajo de esa cruz de la capilla de Palacio. Bueno, pues la nueva capilla está, es que claro, solamente lo sabe Felipe II y el testigo que subió con él, y ya creo que no nos lo van a decir. La nueva capilla está muy adornada con estucos y grecas doradas, es esta que estamos viendo, y las pinturas son de Valleu y Salvador Maella. Se bendijo y celebró la primera misa el 25 de marzo de 1779. Y ahora vamos a hablar un poquito también de este puente. Todos conocemos este puente, creo, el puente colgante que unía el pueblo con el castillo, ¿no? Que cruzaba el Tajo. Y que un mal día de mayo de 1996, en un día amargo para Aranjuez, se vino abajo. El diario El País nos lo contaba y nos lo decía así: la tragedia se cebó ayer con una excursión de 54 pensionistas que visitaba Aranjuez. 2 mujeres murieron y otros 7 excursionistas resultaron heridos, al desprenderse un puente colgante sobre el río Tajo, por el que cruzaban en ese momento alrededor de 20 pensionistas para adentrarse en los históricos jardines del Príncipe. 2 carteles prohibían el paso simultáneo por el puente a más de 10 personas. Cuando la pasarela se vino abajo, había unos 20 sobre ella. Unos 14 de ellos cayeron al río y otros 6 se quedaron colgados de la estructura metálica, cuya titularidad era ayer una incógnita. Nadie quería hacerse cargo de esto. Las víctimas eran miembros de una excursión de pensionistas de Vallecas, y en el lugar de la tragedia el río tenía 3,5 metros de profundidad. Así nos lo contaba, como decía, el diario El País. Eran plenas fiestas y fue un mal comienzo de fiestas. También vino Carmen Polo a inaugurar, aparte de esta reforma de ese puente, este Museo de Falúas, que mucha gente le llama Casa Marinos. Todavía hay gente que confunde Casa Marinos con Museo de Falúas. La Casa Marinos hoy se encuentra muy desfigurada ya y está en la isla del Rebollo, está más arriba del curso del río. Su función era la de albergar las falúas reales y servir de vivienda a los marineros que cedía Cartagena para servicio y manejo de las embarcaciones, hasta un total que llegó a tener 200. Finalmente, esa Casa Marinos fue sustituida por este Museo de Falúas en el año 1966. Son espectaculares las fotos que Antonio Talavera, en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de ver de cómo fue el traslado de estas barcas, ¿verdad?, de esas embarcaciones cruzando el puente para llegar al jardín del Príncipe. Como curiosidad os puedo decir que todavía se pueden ver las anillas allí en el embarcadero donde se amarraban estas embarcaciones. Son las originales y también las podemos ver en el embarcadero, si un día nos hacemos un poco los despistados, en el embarcadero de Pabellones, que está prohibido bajar cerca del río. Si bajamos, ahí hay unas anillas bastante gordas y son las originales donde los barcos se amarraban. Vemos la visita, si os parece, de Carmen Polo inaugurando todo esto. El Real Siglo de Aranjuez recibe la visita de la excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco, que es cumplimentada por el ministro subsecretario de la Presidencia y el director general de Bellas Artes.
En la capilla de palacio se ha hecho una importante labor de restauración en los muros y bóvedas pintados por Maella y Valleu. Para las palugas reales se ha construido un nuevo pabellón en el Jardín del Príncipe. Entre las embarcaciones figuran todas las de los últimos reyes de España, además de otra, llamada de respeto, con 14 remos. Un grupo de 84 viviendas construidas por el Patrimonio Nacional es también inaugurado por doña Carmen Polo de Franco, quien entregó personalmente las llaves a sus beneficiarios, familias de los empleados del patrimonio en el Real Sitio. La esposa del caudillo visita una de las viviendas acogidas a la ley de renta limitada. La ilustre visitante fue despedida cariñosamente por el pueblo de Aranjuez. Bueno, si os fijáis, empezamos en color, pasamos por el blanco y negro y vamos a terminar sin sonido, que vamos yendo para atrás. Vamos a ver ahora un poquito de esto, que todos lo conocéis, sabéis que es el Instituto Domenico Scarlatti, y que se construye sobre lo que fue el Palacio de Bayo, Vicente Bayo, en la calle Valera. Vicente Bayo, que fue diputado, senador, banquero y agente de cambio y bolsa. Conspiró contra Fernando VII y su absolutismo y fue juzgado por traidor en 1832, sentenciado a la horca. Tuvo que huir a Francia y así salvó el cuello, nunca mejor dicho. A su vuelta construyó este palacio que López y Malta nos lo describe así. En 1859, bajo los planos del conocido arquitecto don José Lema, se empezó a construir un lujosísimo y sólido palacio, compuesto de 3 pisos, además de los sótanos y buhardillas, ambos habitables. Notable es su escalera, a la que da abundante luz una claraboya de extraordinaria magnitud. Lo son igualmente sus desahogadas dependencias con fuentes de agua potable hasta su último piso, sobre el que merced a un elevado mirador se domina muchísimo terreno. Fijaros que hasta el último piso le llegaba el agua en estos años. Al fallecimiento de Bayo en 1868, este edificio pasó, este palacio, por varios dueños y diferentes usos, hasta que en 1961 la corporación municipal se hizo cargo de ello por 3 millones de pesetas y lo cedió al Ministerio de Educación para construir un instituto de enseñanza media. En 1963 se derribó lo poco que quedaba ya del palacio antiguo y se levantó el nuevo instituto, que es inaugurado el 1 de octubre de 1965. Vemos la inauguración. Aranjuez cuenta con un instituto de enseñanza media para 1.200 plazas que inaugura el ministro de Educación Nacional. Simultáneamente se abren a la matrícula oficial otros 50 institutos y secciones delegadas por las autoridades académicas del distrito universitario al que corresponden. El edificio de Aranjuez, de 3 plantas, consta de 24 espaciosas aulas dotadas del más moderno material educativo. El señor Mora Tamayo dirige un mensaje a los estudiantes y profesores de los nuevos centros docentes. Bueno, viajamos al 1965, seguimos yendo para atrás y nos detenemos en este edificio que todos conocéis. ¿De acuerdo? Es uno de los edificios o sedes de la Real Yeguada, Casa de la Monta, todos conocéis dónde está. Una Real Yeguada que fue creada por los Reyes Católicos y se trata de la Real Yeguada más antigua de Europa, 78 años antes incluso que la de Córdoba. Desde entonces, esta Real Yeguada de Aranjuez se ha mantenido como la más importante de España y es considerada desde el siglo XIV como una de las grandes riquezas del Estado español. Fue conocida en toda Europa y de aquí salieron muchos caballos, regalo al resto de las cortes europeas. La invasión francesa constituyó el fin de este esplendor al disgregarse la ganadería para no caer en sus manos, las manos de los franceses. Fernando VII la restauró más adelante y posteriormente se reorganizó en 4 secciones, que son Sotomayor, La Flamenca, Las Infantas y Villamejor.
Voy a grandes rasgos, no me voy a detener mucho. En 1856 se pensó que era muy costosa y se dejó morir. Se dejó morir la que pudo ser la mejor yeguada del mundo. Alfonso XII posteriormente mandó reorganizarla, pero fue perdiendo esplendor hasta su total extinción en los años 70, quizá motivada por un hecho que se dio cuando una persona, desde la calle de la Reina, cuando los caballos pastaban en el interior del Jardín del Príncipe, en la zona prohibida, pues un mal día, se atrevió a disparar y matando a 2 caballos. Esto quizá fuese ya el detonante para acabar con esta real yeguada. Vamos a ver imágenes del nodo. En la explotación agrícola de Sotomayor, que administra en Aranjuez el patrimonio nacional, se crían los ejemplares procedentes de la real yeguada, destinados a la reproducción. Asisten a la exhibición en el hermoso patio de la finca varias personalidades. A continuación, el señor Fuertes de Villavicencio, con el gobernador civil de Madrid y un grupo de consejeros, procede al reparto de los beneficios correspondientes al año 1964, que afectan a 25 empleados y obreros de la mencionada explotación. Bueno, seguimos para atrás en el tiempo, y aunque no lo parezca, estamos en el año 64 y vemos la Casa del Labrador. Casa del Labrador construida por Carlos IV en el Jardín del Príncipe en el año 1803. En ella se intentaron reunir todas las bellezas posibles porque el rey Carlos IV era muy amante de las artes. El edificio este siempre tuvo problemas, la mayoría estructurales, y ha sido objeto de sucesivas reformas. Por ejemplo, en 1903 se cambió la cimentación, en el 64 y en el 67 se sustituyó la cubierta, y en la última ya se recuperaron los espacios y la decoración original, y estamos hablando del año 2008, que es cuando ya te obligaban a ponerte los calzos en los pies y demás. Hay una piedra, según entramos a la visita de la casita labradora, hay una piedra muy borrosa ya, pero que todavía se puede leer si hacemos un pequeño esfuerzo, que dice así: está situada, según entramos a la visita, por el arco de la entrada. Dice: durante la paz de Francisco Franco, caudillo de España, se restauró totalmente esta Casa del Labrador con sus fachadas y cubiertas. Las obras ejecutadas por el Patrimonio Nacional, según idea del jefe del Estado, duraron 3 años, de 1964 a 1967. Vamos a ver cómo se cambió la estructura de arriba, lo que es el tejado de la Casa del Labrador, la cubierta, y por qué. La llamada Casa del Labrador, levantada por Carlos IV en los jardines de Aranjuez, aparece ahora cubierta por este aparatoso montaje, cuyas dimensiones contrastan con la pequeñez de los insectos que motivan estas obras de reparación. Se trata de que las termitas han ido carcomiendo las vigas de madera que se colocaron hace más de siglo y medio cuando se construyó el palacio. Estos son sus efectos. Ahora estos materiales resistentes a la hormiga blanca son los que se utilizan en la restauración del edificio. He aquí algunos destrozos producidos también en los lienzos de pared de los salones. Bueno, ya os decía que eran vídeos cortitos, pero creo que son bastante jugosos. El problema de las termitas no solo lo tuvo la Casa del Labrador, también lo tuvo este edificio que tenemos aquí. Es un patio que corresponde al Centro Cultural Isabel de Farnesius, ¿de acuerdo? Ahí tenemos a los alumnos, una visita que Franco hizo en el año 57. Centro Cultural Isabel de Farnesio, que es un edificio que se construye a mediados del siglo XVIII, cuando la corona comienza a levantar sus edificios. Uno de ellos fue este, el llamado Cocheras de la Reina Madre, que en el año 1811 sufre en la Guerra de la Independencia un incendio terrible, cuando acogía un destacamento de tropas francesas. Desgraciadamente los franceses no solamente quemaron el Isabel de Farnesio,
cocheras de la reina madre entonces, sino que quemaron bastantes más cosas, por ejemplo la Plaza de Toros o la Casa María, y más. La decadencia de las jornadas, cuando se produjo la llegada del tren a Aranjuez, la segunda línea, en ese año de 1851, y los reyes descubren que en el mismo tiempo que antes llegaban a Aranjuez con otros medios, ahora con el tren, con el ferrocarril podían llegar mucho más lejos, dejan de venir aquí a Aranjuez, se acaban las jornadas, se acaba el dinero y todo cambia. Entonces este edificio deja de tener un sentido y en el 1886 la reina María Cristina lo cede para Colegio de Huérfanos y Huérfanas de Infantería. Su nombre fue Colegio María Cristina, aunque popularmente siempre se le conoció Colegio de las Huérfanas. Fue inaugurado por la reina María Cristina en 1887. En sus inicios fue mixto, pero en 1897 ya pasó a ser exclusivamente femenino. Por 1911 la población de alumnos era de 500 niñas. Su cierre definitivo se produjo en 1970 debido, como decía antes, a una plaga de termitas, cesando ya su actividad. En 1992, después de una rehabilitación muy grande, se convirtió en lo que es hoy Centro Cultural Isabel de Farnesio. Ponemos el vídeo a ver cómo recoge Nodo esta visita de Franco, pero de verdad no os perdáis la última escena, los últimos segundos del vídeo, cuando se ve a Franco realmente emocionado. Es una imagen impagable. Visitan la cripta de los caídos y depositan una corona de laurel en la tumba del capitán general Mascarón. En la explanada y ante el alcázar, solar de heroísmo, presencia el desfile del batallón de alféreces alumnos de la academia. Como recuerdo homenaje a los compañeros muertos, en Aranjuez y en el Colegio de María Cristina se reúnen las representaciones de niños y niñas huérfanos de jefes, oficiales y suboficiales de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. La huérfana de un caído durante nuestra guerra de liberación agradece el recuerdo dedicado a los padres de los alumnos y ofrece su beso filial y el de sus compañeros tras haber expresado confidencialmente a Dios, colme a España y al generalísimo de la paz y la dicha merecidas. La emoción aprieta todas las gargantas y hace asomar lágrimas a los ojos de los hombres que llevan en sus carreras prendidas sobre el pecho las más altas condecoraciones, otorgadas a los que no vacilaron jamás en afrontar los mayores riesgos en el servicio de las armas. Yo diría que hace hasta pucheros. Nos vamos al año 1954 y estamos en el Jardín del Rey, ¿vale? Todos nos situamos en este Jardín del Rey y en esta imagen vamos a resaltar dos cosas que las he señalado con un circulito, ahí las tenéis. Una es la fuente de Amorcillos y a la derecha una galería. Una galería a la derecha que antiguamente estaba abierta porque los reyes la utilizaban como una especie de polideportivo, ¿vale? Donde jugaban al billar, había una especie de frontón y estaba antes abierta, ahora la encontramos cerrada. Y también quería resaltaros esa fuente que hay ahí, que ya tampoco está, porque ahora hay una de jaspe verde después de una rehabilitación, y esta fuente ahora se encuentra en la Moncloa, ¿de acuerdo? Si queremos ver una similar, si no igual, la tenemos en el otro jardín, en el Jardín de la Reina, en la parte norte de Palacio. Esta, junto con la otra, eran los dos motivos que se encontraban en la antigua fuente de Ceres cuando no era Ceres, porque Ceres, sabéis que viene del Jardín del Príncipe y desplazó a estos dos motivos en el año 1889. Avanzamos un poquito y paramos la imagen aquí para que veamos, por ejemplo, Aranjuez como era en este año 1954 en esta imagen aérea. Fijaros a la izquierda cómo se distingue la cuadrícula en el trazado antiguo y en la parte de abajo cómo se ve que Aranjuez todavía no ha crecido, no está nada de lo que ahora conocemos. Los terrenos de militares, donde ahora está el Mercadona, el polideportivo, la fábrica de las palomitas, los terrenos de los padres Somascos, en fin, que ha cambiado bastante. La he querido parar para que la vieseis. Y aquí tenéis otra imagen curiosa,
que sería el famoso tridente de las calles de la Reina, Príncipe e Infantas, que si trazamos una línea en cada una de esas calles, como veis, coinciden en un punto que es justamente en el parterre de la fuente de Ceres. Si yo sigo proyectando las líneas de esas calles, resulta que la calle Infantas va a parar a la cúpula norte de Palacio, la calle de la Reina va a parar a la cúpula sur de Palacio y la calle Príncipe va al centro de Palacio. Aquí en Aranjuez parece ser que todo está trazado con cartabones, reglas, cuerdas, todo es matemática. Bueno, pues avanzamos para ver esta imagen, aérea también, en la que se distingue la plaza de Parejas. A la derecha tenemos las casas de oficios y caballeros y arriba Palacio. Os pongo esto que veis aquí, que son sus medidas. Medidas de la plaza Parejas, medidas de casa de oficios y caballeros, y os pongo las medidas porque, como sé que habéis apagado el móvil todos, pues ahora el que quiera puede hacer cuentas con estos datos, y si divide estos lados del rectángulo va a encontrarse con que tiene de frente un diseño atractivo a la vista sin darse cuenta. Es lo que se llama las proporciones divinas y el número áureo. Si cogéis el móvil y hacéis los cálculos y dividís, por ejemplo, en el caso de Plaza Parejas, 150 entre 93, os va a dar aproximadamente 1,6. Si dividís en el rectángulo correspondiente a los patios de caballeros y oficios, el lado más largo entre el más corto, también os va a dar 1,6. Pero además tiene que cumplirse otra condición, que es que sumado los dos dividido entre el más grande también da 1,6. Todo este rollo es para conseguir un polígono muy atractivo a la vista, y el que lo hace lo sabe. Tanto lo sabe que muchos tenéis en el bolsillo, en casa, muchos productos, muchas cosas que las usáis diariamente y que tienen estas proporciones. Quien la diseñó lo hizo aposta porque sabe que así lo vais a consumir. Estoy hablando de tarjetas de crédito, estoy hablando de paquetes de tabaco, estoy hablando de muchas cosas que eso sería otro tema. Bueno, pues aquí tenéis las dimensiones por si alguien se quiere entretener en hacer estas cuentas. Pero yo os quería hablar de la Plaza Parejas y ese rectángulo que tenéis ahí arriba. Y es que allá por el año 1930 hubo campos de fútbol ahí, ¿verdad? Y estaban orientados las porterías en el este y oeste. Estaban junto a Palacio, lo que sería ese rectángulo azul que tenéis ahí, más o menos. Ahí hubo dos campos de fútbol. Primero hubo uno y luego después el llamado de las cuerdas. Años después, este campo de fútbol se pasó abajo, cambió la orientación y ya sería el campo de las tablas, que es el que veis ahí en la foto. Ya es la orientación norte-sur. Y es que los campos de fútbol, los de tenis, los de baloncesto, tienen que tener su orientación si están en la calle, porque no sería bueno eso de que el sol deslumbrase solo a un equipo. Entonces, la orientación buena de un campo de fútbol siempre es norte-sur. Por eso, si os acordáis, hace unos años se puso de moda aquello que decía la gente, hola, fondo norte, y contestaban los otros, hola, fondo sur. Y es que el campo tenía que tener esa orientación. Comprobarlo en cualquiera y veréis cómo se corresponde. Así que los primeros campos de fútbol que había en Parejas, pues no lo tenían, era este-oeste. Así que pobrecito del que le deslumbrara. Por eso a lo mejor los porteros llevan siempre una gorra. Bueno, pues este campo, esta plaza Parejas, desapareció los campos de fútbol en esta plaza y después ya se alojó, como conocéis todos, el recinto ferial, hubo circos, teatros ambulantes, el de Manolita Chen y tal. Bueno. Curiosidades sobre la casa de oficios y caballeros, que es el rectángulo que tenéis ahí en verde, pues que se tardó mucho en hacer. Se comenzó prácticamente en el año 1560, 61, de memoria estoy hablando, y se termina aproximadamente en el 770. O sea, estamos hablando de más de 2 siglos de actuación hasta que se da por terminar. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora el Palacio Real y vamos a comprobar cómo no está cerrado, ¿verdad? Le falta la verja. Esa verja se puso en el año 70, creo recordar, de memoria, 68, me apunta todo. Bueno, el Palacio Real tiene varias fases de construcción.
construcción, ¿vale? Le empieza Felipe II en el año 1561 y él construye su parte, que es la cúpula, sus habitaciones y ese jardín del rey. Esa parte la termina en el año 1584 y tras su muerte, sucesivos reyes van pasando por ahí dejando su impronta, ¿vale? Durante 217 años de obras. Repito, 217 años de obras hasta encontrarle como le vemos hoy. En 1931, la Segunda República lo declaró monumento histórico artístico y lo abrió al público. Curiosidades, por ejemplo, llamativo. En una visita que hice no hace mucho al monasterio del Escorial, la guía nos contó que el monasterio del Escorial se hizo en 21 años. Pero es que en 21 años el monasterio del Escorial no solamente es un monasterio, es que tiene una basílica, un panteón, un palacio, una biblioteca y el monasterio. Pues todo eso en 21 años. Y luego sale la frase esa de ¿vas a tardar más que la obra del monasterio del Escorial? Pues si Felipe II solamente en hacer sus 4 habitaciones tardó 23 años. Y ahí se ve claramente dónde el rey ponía y no ponía el interés. Bueno, pues contaros, por ejemplo, de las estatuas que coronan la fachada. Son los 3 reyes principales que son los culpables de este palacio, aunque falta el último, que sería Carlos III, que es el que le añadió las 2 alas. Ahí tenemos en el centro a Fernando VI, un poquito más alto que los demás. Luego tenemos a Felipe II y a Felipe V. Felipe II, muy fácil distinguirle porque de los 3, cuando vayáis por allí, es el único que no tiene peluca. No tiene peluca porque no es un Borbón. Y es que la moda de las pelucas vino bastante más tarde, con el rey Sol Luis XIV, ya en el siglo XVII. Bueno, pues este palacio, tras la restauración borbónica de Alfonso XII, acogió a su prima María de las Mercedes, en las vísperas de su boda con el rey. Sabéis que había mal rollo entre Isabel II y su futura nuera y la familia Montpensier, pero aún así tuvieron que alojar aquí a la familia de la novia. Bueno, pues la noche antes de la boda, al día siguiente cogió el tren y se fue a casar a Madrid, pero la noche antes durmieron aquí en el palacio y mantuvo María de las Mercedes una conversación telefónica con su novio, su prometido, Madrid Aranjuez. Y ese día, en esa conversación, fue la primera vez que en España se utilizaba el teléfono. Como curiosidad, os lo cuento, ¿vale? Aquí muy rápido os cuento que esta sería la parte, aunque mucha gente piensa, estamos acostumbrados a ver el palacio un poco como al revés, ¿no? La parte principal del palacio sería esta, la que tengo ahí señalada, es un pentadente, 5 calles, solamente he señalado las 2 que para mí son las principales, que son las que comunicaban calle Toledo a Toledo, calle Madrid a Madrid, y hacían ese triángulo famoso de las leguas entre Madrid, Toledo y Aranjuez. El curso del Tajo, atravesando elevadas mesetas, surcadas y arroyos que van aumentando su caudal, llega a la provincia de Madrid. Aranjuez es un vergel en medio de la austera Castilla. El río se hace aquí cortesano y señorial, como un espejo de salón para reflejar los reales sitios. Las obras del Real Palacio y edificios contiguos fueron empezadas en tiempos de Felipe II por los arquitectos Juan de Toledo y Juan de Herrera. Felipe V, Fernando VI y Carlos III contribuyeron a la formación y hermosura de los jardines y puentes que embellecen estos parques, pero fue Carlos IV el que realmente los engrandeció. También con la afluencia del Tajo, son fértiles y apropiados para la producción agrícola la Vega y los alrededores de Aranjuez, donde abundan los frutales. Con las cosechas de espárragos, no es posible olvidar aquí la de la fresa perfumada y sabrosa. En el tiempo de la recolección asistimos a estas tareas y vemos cómo el fruto se recoge en los clásicos cestillos para ser después solicitadísimo en el mercado. Bueno, fresas que dicen que no hay que comer de una en una, que hay que comer de 3 en 3, ¿verdad? Para mezclar bien los sabores. Bueno, avanzamos un poquito, nos vamos al año 53 y 54 y vemos este edificio,
que corresponde a la penicilina, conocida como penicilina. El gobierno español en 1948 declaró de interés nacional la producción de penicilina. Convocó un concurso para adjudicar 2 fábricas. Una recayó en el Banco Urquijo y creó la compañía Cepa, que inició sus actividades en 1949. Así, en junio de 1951 se inauguró en Aranjuez la primera fábrica de antibióticos de España, con los más modernos equipos y procesos del momento. En su inauguración, Franco, tras unas explicaciones, recorrió junto a una comitiva las diversas secciones altamente complacido. En los meses siguientes se ampliaron las instalaciones para iniciar la producción de streptomicina. En 1952 se logró cubrir las necesidades del mercado español y en el 55 ya se contaba con 180 empleados. Lo vemos, pero antes os comento lo importante del antibiótico. Como curiosidad, y por aquí está Chele, experto en toros, me guardará de mentir si digo mentira ahora, y es que los toreros, antes del descubrimiento del antibiótico, morían más por las infecciones de la cornada de un toro que por la propia cornada. Con motivo de celebrarse el 6º Congreso Internacional de Nefrología, evidentes especialistas extranjeros y españoles visitan el Sanatorio Nacional de Trillo, una de las más importantes instituciones sanitarias dedicadas a la lucha contra esta enfermedad. En varios autocares se trasladan después a Aranjuez para visitar la fábrica de penicilina que aquí funciona. Representantes de 52 naciones recorren las diversas dependencias donde se preparan antibióticos de alta calidad científica. Un personal minuciosamente instruido en esta nueva rama de la industria farmacéutica e instalaciones similares a las de otros países completan el equipo de esta nueva realización española admirada por nuestros visitantes. La inauguración en Aranjuez de la primera fábrica de streptomicina que existe en España ha constituido un señalado acontecimiento en los anales de la industria farmacéutica y a ella asisten descollantes personalidades. Contribuyó a dar mayor brillantez al acto la presencia del insigne descubridor del antibiótico Dr. Maxman, en honor del cual fue descubierta una lápida conmemorativa como tributo de los españoles a su humanitaria conquista científica. El famoso investigador dio a continuación las gracias por el homenaje de que era objeto. Seguidamente, el profesor Maxman, a quien se ha otorgado la más alta distinción de la sanidad española, recorre las dependencias de la fábrica, donde examina las diversas instalaciones que van a permitir a nuestro país producir directamente la streptomicina necesaria para abastecer el mercado interior. Así se independizará de costosas importaciones y podrá el Estado ahorrar divisas que ahora se dedicarán a otras necesidades. La streptomicina y dihidroestreptomicina se obtendrán en Aranjuez con las normas y procedimientos empleados en los laboratorios norteamericanos. Y es importante destacar que tanto la dirección técnica como los materiales empleados son enteramente españoles, lo que constituye una prueba de los progresos de nuestra industria químico-farmacéutica. Bien, 1952. Carlos V y el Puro. Estatua original que se encontraba ahí en el Alcázar, en ruinas después de la Guerra Civil. Esta estatua estuvo en Aranjuez. Vamos a ver un poquito de ella. Es una obra de Leone Leoni, por encargo de Carlos V, en 1549. Pidió permiso al emperador para dotar a la escultura de una armadura que se pudiera poner y quitar, y tardó 15 años en hacerla. Ha estado en diversos lugares ubicada. Por ejemplo, en el año 1608 estuvo en el Real Alcázar de Madrid. En 1620 se trasladó al Palacio de Aranjuez. Luego estuvo en el Retiro de Madrid, en el Palacio de Buenavista, la Plaza de Santa Ana, en el Alcázar de Toledo, donde la estamos viendo, y al finalizar la guerra se la sacó de aquí, de los escombros, y se la llevó al Museo del Prado, donde ahora la podemos ver. Todo aquel que quiera verla, entra al Museo del Prado, por la puerta de Goya, a la norte, y lo primero que te encuentras allí en el recibidor es esta estatua. Esta estatua estuvo aquí con nosotros
en el palacio en este año de 1620. Claro, no es el palacio que tenemos ahora, y se refiere al palacio anterior, al de los maestres de Santiago. Hoy se exhibe de esta dos copias, hay dos copias hechas y una se exhibe en el Alcázar de Toledo y otra la podemos ver en el Salón de Columnas del Palacio de Madrid, donde se firmó el acta de adhesión de España a las comunidades europeas en el 85 o la abdicación del rey Juan Carlos I. Aquí Carlos V en esta estatua aparece vestido a la romana, con peto y espaldar, dominando a un hombre derribado y encadenado que representa al furor. Estas armas pueden ser desmontadas, así como la armadura, mostrando a Carlos V desnudo a la manera de los héroes grecorromanos. Es una estatua de verano y de invierno, se puede ver vestido o desnudo. Lleva unos tornillos aquí en los costados, que se quitan los tornillos y se desnuda. Bueno, pues lo que vamos a ver es una crónica de una visita oficial en la que podemos ver los pantanos tan queridos de Entrepeñas y Buendía, incluso antes de la inauguración, 5 o 6 años antes. Vamos a ver la casa del labrador y vamos a ver Toledo en ruinas después de la guerra incivil que decía José Luis Samper, guerra incivil. Vamos a ver la Academia de Infantería en construcción y esta figura de Carlos V y el furor entre las ruinas del Alcázar. Su excelencia el jefe del Estado español, acompañado del príncipe Abdullah, regente de Irak, visita el pantano de Entrepeñas en la provincia de Guadalajara. La altura de presa del pantano es de 80 metros y la longitud del embalse de 51 kilómetros. A continuación, el generalísimo, el regente y el séquito se trasladan al pantano de Buendía, situado a 12 kilómetros del anterior, con el que se une por un túnel de 3 kilómetros y medio. Los dos pantanos reunidos constituirán dentro de un año el mayor de Europa. La visita de las efectuadas por el príncipe regente del Irak en compañía del jefe del Estado español tiene como escenario a Aranjuez y la casita del labrador. Toledo recibe con respeto y cariño a la iglesia huésped que recorre las gloriosas ruinas del Alcázar, interesándose particularmente por las circunstancias en que se desarrolló el asedio. Ante la puerta de los reyes de la catedral esperan los dos jefes de Estado, el cardenal primado doctor Play de Nieve. Su excelencia y el regente iraquí se trasladan seguidamente a la Academia de Infantería en construcción. Los caballeros cadetes forman en la explanada situada frente a la Academia. Es este un brillante colofón al recorrido del príncipe Abdullah por los itinerarios industriales e históricos de España. Y 59, sección femenina. Sabéis que se encontraba donde hoy está la Academia de la Guardia Civil. Sección femenina constituida en Madrid en el año 1934 como la rama femenina de Falange Española, siendo disuelta en el 77. Fue dirigida de principio a fin por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio. Durante la Segunda República realizaba tareas de apoyo esta sección femenina a los militantes masculinos del partido, visitando a los presos y a sus familias. Posteriormente, durante la Guerra Civil, prestó apoyo a las familias de sus caídos, solo de los suyos, a sus caídos. En el franquismo le fue encomendado el auxilio social y sobre todo la formación femenina. En Medina del Campo, esto me llamó mucho la atención, en un mitin que dio Pilar Primo en mayo del 39, quedó clara la función que el movimiento asignaba a las mujeres. Dijo así: estamos aquí reunidas solo para festejar nuestra victoria y honrar a nuestros soldados, porque la única misión que tienen asignadas las mujeres en la tarea de la patria es el hogar. Finalizada la guerra, el gobierno de Franco estructuró una política de exaltación de los valores rurales para evitar el despoblamiento de los pueblos, y la sección femenina articuló toda una serie de servicios e iniciativas
formativas y laborales con las que pretendía cubrir las necesidades, dando formación política y social a todas las niñas del país. El área educativa, denominada orientación rural, tenía 3 grados y la titulación más elevada que podía obtenerse se impartía en la Escuela Nacional de Orientación Rural Onésimo Redondo, situada en Aranjuez. La inauguración oficial de la Escuela Mayor de Orientación Rural Onésimo Redondo, que la sección femenina ha instalado en Aranjuez, es presidida por Su Excelencia el Jefe del Estado, a quien acompañan su esposa y otras personalidades. Esta escuela se destina a la preparación de inspectoras rurales, jefes de granja, profesoras de especialidades agropecuarias, de la cátedra ambulante y especialistas para explotaciones particulares. Son más de 60 muchachas las que siguen el primer curso de la escuela, que en sus instalaciones y departamentos constituye una institución modelo y ejemplar. Bajo su influencia, las mujeres campesinas se adiestran en los más modernos procedimientos para romper la rutina de las explotaciones antiguas. Su Excelencia el Jefe del Estado, tras la visita a la organización, cumple la ceremonia de arriar banderas. A la gran escuela Onésimo Redondo de Aranjuez acuden aquellas mujeres, afiliadas o no, que desean dedicar sus actividades a los medios rurales para mejorar el nivel económico, educativo y espiritual de la campesina española. Bajo la dirección del profesorado técnico nombrado por el Ministerio de Agricultura, se dan clases prácticas, desde la industria del curtido y confección de pieles hasta la apicultura, porcinocultura, avicultura, conservería y otras disciplinas. Al cabo de 3 cursos y con su título oficial, desarrollarán su labor al frente de las granjas regionales y cotos agropecuarios en contacto directo con el pueblo y la aldea, cuyos problemas han de resolver. Bueno, ¿qué tal? ¿Os va gustando? Si no os gusta, cortamos y nos vamos a ver casa. Y nos vamos a ver el fútbol. Bueno, vamos a empezar a ver ya vídeos sin sonido, por lo tanto, yo voy a hacer de locutor de nuevo, ¿vale? Voy a hablar por encima. Vamos a ver esta visita que hizo el general Franco a Aranjuez a diversas industrias, ¿no? En el año 1951. La Vanguardia Española, el diario La Vanguardia Española, publicó un artículo el día 28 de junio de 1951 en el que nos relataba esta visita de Franco a estas industrias de Aranjuez y que os voy a ir leyendo mientras vemos las imágenes que no tienen sonido. Aranjuez se encuentra lleno de banderas, con los colores nacionales y un intenso gentío a guarda. Se vislumbraba una inusual presencia de numerosos guardias civiles cubriendo la carretera desde el Puente Largo a la entrada de Aranjuez. Coches oficiales con personalidades a bordo, ministros de Industria, Comercio, Exteriores, Gobernación, etc., directores generales, personalidades como el Marqués de Villaverde, Girón de Velasco, ruido de sirenas y motores de coches, motos. La gente aclama: Franco, 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 arriba España. El llamado caudillo acaba de llegar a Aranjuez. En la calle de la Escuadra le esperan formados varios escuadrones del Regimiento de Dragones número 4. Franco entra en la fábrica Experiencias Industriales y pasan a recorrer sus dependencias durante una hora. Desde aquí, el caudillo marchó a la Sociedad General de Cables Eléctricos, en la que el personal le hizo objeto de un cariñosísimo recibimiento. El caudillo recorrió las naves e inmediatamente se trasladó a la Compañía Española de Penicilina y Antibióticos. A la salida de su excelencia, por los altavoces, se interpretó, al igual que a su llegada, el himno nacional, y todas las sirenas de la fábrica hicieron escuchar su intenso sonido.
Posteriormente, visitaron las dependencias de Mafe, situada a 2 kilómetros de Aranjuez, para lo cual el caudillo tuvo que atravesar el pueblo, en cuyo trayecto volvió a recibir el homenaje del público al triple grito de Franco, Franco, Franco. Todos los obreros de la factoría aplaudieron y vitorearon frenéticamente a su excelencia, todos, lo tengo aquí una llamada, todos los obreros de la fábrica, a ver quién no, aplaudieron y vitorearon frenéticamente a su excelencia y al término de su visita se trasladaron al Jardín del Príncipe, donde se celebró un almuerzo. Esta es la crónica que nos contaba de esta visita del año 51, La Vanguardia, en el día 28 de junio. Bien, y nos vamos al año 1950 y vamos a ir a la Plaza de Toros. Plaza de Toros de Aranjuez. ¿De acuerdo? De un aspecto muy parecido a la que hubo en Madrid, en la Puerta de Alcalá, en 1749. Esta plaza nuestra fue inaugurada en el año 1797 por Carlos IV. Fue destruida por un incendio y reconstruida luego, posteriormente, por Fernando VII. Aparentemente es redonda, aunque en realidad se trata de un polígono de 49 lados, de aproximadamente 5,70 metros cada uno. ¿Verdad, Chele? Cuenta con 123 ventanas, un solo balcón y 4 guardillas. ¿Verdad, Chele? Tiene 11 puertas al público. ¿Verdad, Chele? Es que un día estuvimos, Chele y yo, midiendo la Plaza de Toros por 1 metro. Y por eso él me guardará de mente. Su capacidad rondaba los 9.000 espectadores, cuando la población, según el censo de Godoy, era de 4.226 personas. Hoy cuenta con 8.766. Según Quindós decía que había 99 balcones, pero lo cierto es que hay 92. Es una de las pocas plazas de toros del siglo XVIII que siguen en pie y en uso, aunque no mucho uso. Es por tanto una de las más antiguas del mundo y su ruedo es uno de los más grandes de España, con 57,80 metros. Las maderas usadas para la construcción de la plaza, y en especial en los toriles, son las originales, transportadas por los gancheros desde la Serranía de Cuenca. Serranía de Cuenca, gancheros, maderas, río, José Luis San Pedro, el río que nos lleva. Que si hoy tuviéramos que poner el título, a lo mejor le podríamos poner el río que nos llevaba, porque ya con el agua que trae ya no lleva nada. Fue usada también esta plaza para otros espectáculos, como conciertos musicales o proyección de cine, de lo cual quedan restos en el lugar donde se ponía la cámara. Estamos viendo una grabación de una película de cine en la que el toro ahora se explaya bien con los actores, arma un buen lío. Esta plaza de toros de Aranjuez es famosa por grandes faenas, pero también lo es por otros hechos, como la pelea entre el cordobés y Paco Camino, del año 65, o la corrida de Jesulín de Ubrique solo para mujeres, del 94, en la que llenó la plaza con 8.000 mujeres y dejó fuera a 2.000. Ha sido usada para grabaciones de películas, una de ellas esta, La Caramba, que vemos ahora y que, como veis, fue un rodaje bastante accidentado. También se han rodado aquí películas como Goyescas, Chantaje a un torero, Nuevo en esta plaza, Belmonte, Hable con ella, Manolete o Blancanieves. La que lía el toro es mi niña. Cuando el actor principal se enfrentaba valientemente era al cartón. Luego al toro de verdad no lo era tanto. Bueno, vamos a ver algo que es una característica común del Aranjuez de antes, cuando en Aranjuez se desbordaba el río, ¿verdad? Ahí tenéis una imagen de dónde podía ser capaz el agua de llegar y veis el Rana Verde para comparar. Podemos ver también otra imagen de la zona de 12 calles inundada, ¿verdad? Y es que este agua, cuando luego se retiraba, dejaba un pozo llamado Limo,
que era lo que daba riqueza a las huertas de Aranjuez. Este sedimento se depositaba sobre los terrenos inundados y Aranjuez le debe gran parte de su fértil vega a estas crecidas. Pasaba lo mismo en el Nilo, en Egipto, hasta que se hizo la construcción de la presa de Asuán y ya pasó lo mismo, se sujeta el agua y ya no se deja crecer el río. Vamos a ver un vídeo de la inundación con sonido y después viene otro sin sonido de dos inundaciones distintas en las que ya hablaré yo por encima. A consecuencia de las abundantes lluvias, muchos ríos españoles se han desbordado. La crecida del Tajo ofrece un aspecto impresionante en los alrededores de Aranjuez. Algunos trozos de la carretera de Andalucía quedan cubiertos por las aguas. Los jardines y la mayoría de las huertas están inundados. La corriente cobra una fuerza y un ímpetu peligrosos y amenazadores. El Tajo alcanzó en determinados lugares 4 metros sobre su nivel normal. La cámara cinematográfica recoge algunos aspectos de esta riada. El panorama fluvial se transforma y hay momentos en los que el río se disfraza de mar y las orillas ribereñas fingen playas sacudidas por el oleaje. El Real Sitio de Aranjuez, meta placentera en el buen tiempo de pacíficas excursiones domingueras, muestra ahora un aire totalmente distinto a causa de la inundación. Bueno, impresionante, ¿verdad? Los viejos de Aranjuez, los viejos del lugar, ya contaban que la crecida del año 16 fue una de las mayores. Y de ello queda constancia en la Casa del Labrador, en uno de los arcos, con unas placas donde pone que hasta aquí llegó el agua. Por cierto, una de ellas se cayó, se rompió y creo que no la han vuelto a reponer, a ver si la ponen pronto. El 10 de marzo del 47 se vivió quizá la que fuese una de las últimas crecidas, fijaros la gasolinera de Arrieta, una de las últimas crecidas del Tajo a su paso por la ciudad de Aranjuez. Se pudo ver un Tajo 4 metros por encima de su caudal normal. Por entonces, por esos tiempos, se intentaba controlar esos desbordamientos y se utilizaban contenciones y muros de piedras con alambres que todos habéis visto, llamados aviones, que hacían más alto el cauce. Si algún día vais, por ejemplo, como curiosidad, por la calle de la Reina, al final, en el puente de la Reina, el gango de Salivilla famoso, en uno de los arcos hay una regla, ¿de acuerdo?, con las alturas del nivel del agua marcado, y ahí podemos ver dónde llega el agua ahora y dónde llegaba antiguamente. Gente que vivía en esa casa, familiar mío, me contaba que cuando por la mañana veían que el nivel alcanzaba 3,5 metros, ya venía el agua saliéndose por Sotomayor, inundando todo lo que es ahora el campo de golf. Iros allí un día, buscar las reglas, se ve muy fácil, veis dónde está el 3,5, ahí se desbordaba el río. Pero vais a ver ahora con tristeza a dónde llega, no hay más de 50 centímetros. Bueno, pues vamos a ver a este señor. Este señor, luego os diré quién es, pero está ahí, en pabellones, en el Jardín del Príncipe. Sabéis que son varios pabellones y el más grande es el pabellón real. El pabellón real y el embarcadero fueron realizados por Bonavía y Fernando VI en 1754. Este pabellón real originalmente tenía los muros interiores decorados y los suelos cubiertos por azulejos de Manises. Los otros 4 pabellones, edificados durante la época de Carlos III, servían para que el príncipe y la princesa de Asturias los usasen como casino de recreo para jugar. Durante el mismo reinado, Domingo de Aguirre realizó el nuevo embarcadero que hoy contemplamos. Carlos IV, muy aficionado a pasear por esta zona las mañanas primaverales, es el que dio lugar a que se fuera creando con esos paseos el Jardín del Príncipe. Y aquí tenemos a este señor, que es un componente de la selección española de fútbol de esos años,
estamos en el año 47, y es que en ese año la selección española de fútbol vino a concentrarse aquí para preparar un partido contra Irlanda, allí, en Irlanda. Por España, en ese momento, en el año 47, la alineación era la siguiente: Gonzalo III, Curta, Querejeta, Sanz, Eizaguirre, Nando, Epi, Arza, Zarra, Herrerita y Gainza. Bueno, pues aquí hay dos noticias, una mala y una buena. La buena: Zarra metió 2 goles. La mala: Irlanda metió 3. Vamos a ver la concentración y cómo entrenaban estos futbolistas en esos años y lo comparamos con ahora. En Aranjuez, bajo un cielo gris y ante el lluvioso paisaje melancólicamente invernal, los jugadores españoles seleccionados para tomar parte en el encuentro futbolístico con Irlanda se entrenan y realizan diversos ejercicios. El director de la Escuela de Educación Física de Toledo, Coronel Villalba, dirigió estas demostraciones que aseguran la excelente forma de los seleccionados. Las informaciones periodísticas dirían, como se acostumbra en estos casos, los muchachos se encuentran muy animados, pero el tópico resulta verdadero. El mejor deseo y el mayor entusiasmo acompañan a nuestros deportistas. Bueno, y una cosa graciosa, porque daba risa verlo suceder, a una cosa más seria. Una cosa más seria. Estamos en el año 39 y es el traslado de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta Madrid, 3 años después de su muerte. Estamos en el año, como digo, 39. Fue exhumado su cuerpo y trasladado después de su fusilamiento. Su ataúd, cubierto de terciopelo negro, fue desde Alicante al Escorial llevado a hombros durante 10 días por miles de falangistas que se turnaron cada 3 kilómetros, entre salvas de cañón o de fusil. El tiempo que duró el traslado se decretó luto nacional. En el viaje no hubo descanso ni de día ni de noche. El silencio, los saludos falangistas, las camisas azules y las antorchas con las que se iluminaba el paso sobrecogían el ambiente. Después de 8 días, la comitiva llegó a la puesta del Rebajar y en Ocaña se efectuó el relevo. Nos lo cuenta La Vanguardia, nos cuenta en ese año del 39, en una crónica del día 28 de noviembre, esa entrada del féretro en Aranjuez. Y el cortejo continúa su marcha hasta dar vista a Aranjuez a las 10:30. Se detiene y se reza un solemne rosario. La entrada en Aranjuez se efectúa a las 12 en punto. En San Antonio, que hace de capilla por estar destruida la de Alfagés, se había elevado el túmulo y detrás una cruz negra de 7 metros de altura. A ambos lados se entrelazan 2 cartelones cuadrados con ramas verdes en las que se lee José Antonio, presente. Al fondo formaba la sección femenina, cuyas delegadas portaban ramos de flores. A las 12:08 se deposita el féretro ante el túmulo. Este túmulo es, todos lo habréis conocido, lo recordaréis, donde está la terraza del Rinconcito, justo donde el arco de San Antonio. Ahí había una piedra con un túmulo, una piedra que señalaba el lugar exacto donde se hacían esos relevos, ¿vale? Donde se hacía el relevo de la gente que llevaba hombro, se ponía una piedra. Por la ley de memoria histórica ya se retiró esa piedra en el 2006, pero todavía queda el resto de la peana, lo que es la base, un poquito en el montículo este verde de césped que hay donde aparcamos los coches en línea. Ahí en el Rinconcito todavía podemos ver esto. No se ha retirado de todos los sitios. El otro día, viniendo yo de viaje, bajando de Ocaña, sigue estando a la derecha, ahí escondido un poco entre los matojos, la piedra completa, con el yugo y la flecha. Sigo. La delegada de la sección deposita flores sobre el féretro. Retumban las salvas y el cortejo reanuda su marcha. Pasa bajo el arco de San Antonio, cubierto por crespones, y ostenta en los centros un retrato de José Antonio, el yugo y las flechas, coronas de hiedra y los históricos laureles del escudo de Aranjuez en dorado. El puente largo, destruido por los rojos en la desbandada final y actualmente en construcción, tenía a la entrada un gran arco rematado por 3 banderas y la inscripción José Antonio presente. La subida a la Cuesta de la Reina es profundamente impresionante. Avanza el cortejo entre la multitud, silenciosa,
mientras dos aviones arrojan flores sobre el féretro. La comitiva sigue su marcha hacia el Escorial. El 30 de noviembre del 39 entraba al monasterio del Escorial recibido por Francisco Franco, pero no sería esta su última morada. En el 59, José Antonio fue de nuevo exhumado y a un paso de 3 km por hora fue llevado hasta la Basílica de Cuelgamuros, donde hoy se encuentra. Esta es la crónica que nos contaba la Vanguardia. Y yo ahora quiero añadir, aprovechando que pasaron por aquí, un par de comentarios sobre este puente tan nuestro, Puente Barcas, y esas estatuas que tenemos ahí. En 1968 se decidió ensanchar este puente. Se desmontaron las estatuas. Una tuvo un accidente, perdió la cabeza. Nunca mejor dicho. Se desmontaron esas estatuas que estaban prestadas aquí. Se restauraron y se colocaron después, se colocaron en el Palacio Real de Madrid. 2 las podemos ver en el Patio de Armas y otras 2 en la calle Bailén. Esto se hizo en el 1971. Estas estatuas nunca fueron nuestras, fueron un préstamo. Fueron un préstamo de estas 4 estatuas que se pidieron, ya que pertenecían a una colección, creo que de 100, que muchas están en la plaza este, donde el palacio, no me sale el Patio de Armas, y la reina Isabel de Farnesio tuvo una pesadilla, tuvo un sueño, que José María Soler, un gran escritor, en un libro titulado Los pícaros borbones, nos cuenta esa pesadilla, ese sueño que la reina tuvo, por el cual nunca quiso la reina que estas estatuas se pusiesen en su sitio. Tenía miedo de que se cayeran, de que se le cayeran encima, estatuas tan pesadas. José María Soler nos cuenta en su libro. Se habló de una pesadilla que Isabel de Farnesio había tenido, en la que las veía caer en una estremecedora escena y que le había causado tanto pánico que dio la orden de que jamás se pusieran en tan inestable y amenazador equilibrio. Fin de la cita. Como allí no se querían ni se pidieron, se trajeron aquí, pero no deja de ser un préstamo. Vemos el paso de José Antonio por Aranjuez, pero se observa que está montado al revés. Si baja de Ocaña, lo normal es que salga primero la plaza de San Antonio y por último el puente largo, y está montado al contrario. El montador no sé qué le ha pasado. Camaradas de todas las provincias le levantan como a un amanecer y a su paso desde la orilla del mar Latino, a través de las huertas de Levante, sobre la tierra dura de la Mancha y en los campos mayores de Castilla la Nueva, cruzando los olivos y la tierra, día y noche, bajo la luz eucarística del claro corazón de noviembre, junto a las trincheras abiertas todavía, entre las señales de nuestro campamento, los hombres, los pueblos se conmueven, porque su muerte provoca, como su viva juventud hiciera, la emoción y el amor entre las gentes, el sentido de España en su severa traza nacional. De campos y villas salen a su paso los campesinos, las mujeres, los flechas, que recorren muchos kilómetros para ver el paso de José Antonio. Los pueblos están llenos de multitudes vestidas con la camisa azul que engalanan sus casas y levantan arcos triunfales. Todo el campo español es un reguero de silencio y respeto para su memoria. El pueblo siente el drama de José Antonio y sabe comprender fervorosamente
al joven César, fundador de la doctrina del nuevo Estado que Franco ganó por la victoria de las armas. Y el cortejo cruza las tierras que durante 3 años fueron campamento de las brigadas internacionales y escenarios del terror marxista, recuperadas por el genio militar de Franco e incorporadas a la obra de la unidad por la idea nacional sindicalista. Bueno, si tenéis un poquito de paciencia, estamos terminando ya. Nos queda ver 2, muy cortitos. Este es sin sonido, no me he podido resistir a ponerle porque es impagable. Del año 29, fijaros el parterre. Qué cambio, ¿verdad? No dura nada, son unos segundos. Pertenece a un reportaje, como os dije, no todo es Nodo. Esto de la Filmoteca Española no pertenece a Nodo. Las palmeras. Y ahora vamos a ver el Jardín del Rey sin cerrar, lo veis con la fuente anterior. Esto pertenece a un reportaje titulado Ciudades Españolas, que hablaba de varias ciudades, no solo de Aranjuez. He cogido el trocito de Aranjuez porque era curioso. Bueno, y nos vamos a ver el último, el año 1903, que es el último, lo prometo, a no ser que digáis que os ha gustado mucho y empezamos otra vez desde el principio. Si decís que os ha gustado mucho, aplaudís mucho, empezamos desde el principio otra vez. Bueno, pues ahí tenemos un picador con un caballo que no lleva peto, ¿verdad? No siempre los caballos han llevado peto. Como consecuencia de ello, resultaba que la muerte de caballos durante las corridas era algo muy normal. En el año 1855, por poner un ejemplo, en Madrid se mataron 191 toros, mientras que murieron corneados 412 caballos. Salían a más de 2 caballos por toro, caballos que se llamaban pencos, palabra utilizada en Aranjuez, ¿verdad? Peyorativamente. La Real Orden de 1926 propuso minimizar ese daño a los caballos, y un vecino de Aranjuez, llamado Esteban Artiaga, domiciliado en la finca de Miraltajo, se presentó en el concurso de ideas convocado. Llevó 2 proyectos que resultaron elegidos entre los 5 mejores para ser probados en las plazas de primera categoría. No tengo certeza total, Chele me ha confirmado, el experto en toros, que él también lo ha leído, pero no hay una certeza total, así que coger con pinzas esto que voy a contar, que fue hacia 1928, en plena dictadura de Primo de Rivera, cuando se implantó la obligación de petos en los caballos. La orden fue emitida después de que este general viera cómo las vísceras de un caballo salpicaban al público en la plaza de Aranjuez. Consecuencia de ello fue la imposición del peto en la suerte de varas y su obligatoriedad en las plazas de España. Repito que no es un hecho comprobado, pero se puede leer en numerosos sitios. En Aranjuez se fabricaron estos petos en la Casa del Reloj, y los que ya estaban usados, los petos usados, se reparaban para las siguientes corridas en el Palacio Real por vecinos de Aranjuez. Vamos a ver la corrida de Fuentes de 1903. Abajo a la izquierda tenéis la foto de un señor llamado Sagarmínaga, no sé si a alguien le sonará. Este señor era un empresario bilbaíno que tenía mucho interés en el visionado de imágenes. Se gastó mucho dinero en comprar cámaras, en encargar y en comprar películas para luego proyectar en círculos privados. Se hizo con una colección en esos años de más de 100 películas que luego la Filmoteca Española se las compró, y tenemos la suerte de que dentro de esas 100 películas hay, no sé si 8 o 10 españolas, el resto son francesas, y dentro de esas 8 o 10 españolas tenemos esta que es Aranjuez. Estamos en el año 1903 y es la primera película rodada en Aranjuez. Por ahí se cuenta y se dice que la primera película es La verbena de la Paloma. Pues no, faltan 18 años para La verbena de la Paloma. Estas son las primeras imágenes en movimiento que podemos ver de Aranjuez. Estamos en un 30 de mayo en la Plaza de Toros. Torea Fuentes, un famoso torero del momento. Es muda, por supuesto. Este Fuentes era habitual en los carteles de Aranjuez.
porque gozaba de mucho cartel, de mucho predicamento entre los aficionados de Madrid. Aquí reaparecía en Aranjuez, reaparecía después de una jornada, había sido cogido en Madrid. Ahí tenéis los caballos, sin peto, por supuesto, y luego el que no lo quiera ver, que se tape los ojos porque va a ver morir un caballo en la plaza en directo. Era algo muy normal. En esta corrida, para que os hagáis una idea, salió una bestia, un toro llamado Campechano, que él solito mató 4 toros. Uy, 4 pencos, 4 caballos. Él solito. Ahí tenéis el caballito abajo, sufriendo el pobre. Este toro, según el segundo de la tarde, llamado Campechano, tomó 6 varas y mató 4 pencos. Pues como os decía, se trata de la primera película rodada en Aranjuez, aunque erróneamente se cree que es esa que os decía de la verbena de la Paloma. Esta película de la verbena de la Paloma, también muda, con música de Tomás Bretón, que se ha recuperado recientemente y que por más que he intentado conseguir me ha sido imposible, la Filmoteca Española no la suelta, pero sería una ocasión de oro de ver los jardines de Aranjuez en el año 1921. Para poder rodar esa película hubo que pedir permiso al rey y costó trabajo que el rey accediese, pero bueno, está rodada, la tiene la Filmoteca pero no suelta. Para situarnos un poco en el tiempo, fijaros que estamos en el año 1903 y la primera película de cine data de 1895. Realmente ha pasado muy poquito tiempo desde el invento del cine realmente hasta esta película que se rodó aquí. La primera película se tituló Salida de obreros de la fábrica. Estas películas de estos momentos, de estos años, venían a durar muy poco. 10 minutos ya era casi que mucho. Y hasta aquí hemos llegado. Bien. Creo que ha sido no sé exactamente el tiempo, pero en cualquier caso un rato muy agradable el que hemos pasado viendo estas imágenes y escuchando a Manolo. Hay una anécdota que me ha venido a la cabeza cuando hemos visto el nodo del año 1966 en la que Carmen Polo pues inaugura el edificio de Falúas y demás, inaugura también las casas de patrimonio, el grupo que está en la calle Valera. Hemos visto una escena en la que Carmen Polo pasa a una vivienda, la visita. Bueno, es la única vivienda que se equipó. Los muebles procedían de la tienda de Ubaldo Nieto. Equipó la vivienda inmediatamente que se fue doña Carmen. Ubaldo mandó una furgoneta y retiraron todos los muebles. Eran evidentemente unos muebles muy por encima, con un nivel muy por encima de lo que después se equiparon. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, algo que comentar, y si no es así, pues agradecerles nuevamente su presencia y emplazarles para el próximo 14 de noviembre, ¿es así, Luis? 14 de noviembre, martes también a las 7 de la tarde, en la que Francisco Naranjo, arquitecto municipal, nos va a hablar de la Plaza de San Pascual. Les esperamos a todos ustedes. Muchas gracias.